Gracias. Hola hermanos, muy buenas tardes. Pues estamos con esta serie que dejamos inconclusa, pero vamos a continuarla. Estamos en el mes del hogar y acuérdense que esta serie de 3 predicaciones le titulé ¿qué clase de hijos estamos criando? ¿Cuál fue la primera? Hace 15 días, ¿qué fue la primera predicación acerca de este tema? Los hijos emperador, ¿verdad? Los hijos tiranos, que hay muchos, ¿verdad? En la actualidad. Y hoy vamos a hablar acerca de los hijos ninis, un hijo nini. Entonces vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección de nuestro Dios y que pues sea Él que nos hable, ¿verdad? Su palabra es rectora, su palabra. Yo siempre insisto, hermanos, que debemos creerle a su palabra, debemos creerle a Dios. Que yo a veces veo que no le creemos a Dios. Y a veces yo veo que las familias cristianas sufren y padecen por eso, porque pues, no le creen a Dios. Ay, ¿por qué me pasó esto? ¿Y por qué? Pues porque no le crees a Dios, porque no haces lo que Dios te pide que hagas. Pero yo espero que hoy podamos entender su palabra. Vamos a orar. Padre, te ruego que me uses con poder y autoridad, Señor, para que seas tú, Señor, el que hables a los corazones de cada uno de nosotros, incluso al mío, a las familias que están aquí reunidas, Señor. Unifícanos y bendice esta iglesia, porque si las familias están unidas y están sanas, esta iglesia estará sana y estará también creciente. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Algo que me impactó ahora que fui a Oaxaca, pues yo creo que los viajes siempre ilustran y los viajes nos ayudan, no importa si vas de aquí al Estado de México o si vas del otro lado del mundo, los viajes ilustran. Y me acuerdo que una de las cosas que nos decían allí en Monte Albán, que por cierto es unas ruinas increíblemente preciosas, yo me impresioné mucho al verlas, esas ruinas allí en las alturas, y nos decía el guía que para los habitantes de aquellos lugares, de aquellas poblaciones en la antigüedad, pues enterraban a las personas ahí mismo donde ellos vivían, porque ellos querían que sus seres queridos, sus seres amados, estuvieran cerca de ellos. De hecho, nos explicaban un poquito acerca del término petatearse, ¿verdad? Que era, pues, precisamente a los difuntos, pues los ponían en un petate, luego les ponían cal, nopal, luego le ponían a la persona otra vez cal, nopal, y los envolvían y los enterraban ahí mismo donde vivían, porque la idea de ellos era que el familiar no se fuera. Era el vínculo tan fuerte que aunque pues, de una manera negativa, de una manera que no es correcta, pues querían ellos mantener ese vínculo familiar. Y ojalá que nosotros quisiésemos mantener ese vínculo familiar, ¿verdad? Porque yo veo que las familias, aún las familias cristianas, yo no veo a veces mucho vínculo. Bueno, vamos a ver entonces esta parte. La palabra nini todos sabemos qué significa. A ver, yo les voy a dejar aquí. ¿Qué significa nini? Y ese es un término, pues que no es bíblico, es un término que no se usaba en la antigüedad, es un término moderno, que tiene que ver un tanto con lo relajado de nuestra manera de estar enseñando ahora a nuestros hijos, ¿verdad? Antes no se conocía este término, pues porque no había hijos ninis. Antes o trabajabas o estudiabas, no había de otra. Pero ahora nos hemos ido relajando, ¿verdad? Y ustedes, platicaba yo con el hermano hoy que tiene abejas, el otro día tuve oportunidad de platicar, y hablábamos de los zánganos. ¿Sí saben qué es un zángano en la abeja? Perdón, de la colmena. Fíjense, pues yo no sabía el zángano, ¿verdad? Pues no tiene aguijón, el zángano, su única función ahí es fecundar a la reina. Y así hay muchos niños, ¿verdad? Que su única función pues, es andar fecundando a las reinas, ¿verdad? Y al zángano le dan de comer. No hace nada, no hace nada. Entonces, aquí esta palabra es muy fuerte, ¿no? Pero hay hijos que así son, que son zánganos. No sé si alcanza a ver bien esta imagen. ¿Sí ven bien esta imagen? ¿Cómo se ve? ¿Cómo está ese jovenzuelo? ¿Qué está haciendo ahí? Ahí, ¿verdad? Echándose su... Y así hay muchos, ¿verdad? Bueno, vamos a darle uno más para entrar ya en materia. Fíjense, hace poquito yo vi esta noticia. Nini de 30 años es demandado por sus padres por no querer mudarse. Y yo digo, ojalá así hicieran muchos, ¿verdad?
Ojalá demandaran a sus hijos, o por si no los demandan, los corrieran, ¿verdad? Que no estuvieran en su casa de ninis. Imagínense, de 30 años. Pero hoy vemos más que nunca hogares donde se solapa esta conducta. Ay, mi hijito. Y por eso vemos que hay familias donde el hijo ya se divorció una vez, 2 veces, tiene 40 años el hijo, y ahí está en la casa, y el papá lo sigue manteniendo. Ese es un nini. Ahora usted puede decir, bueno, yo no tengo un nini. A lo mejor todavía no, pero lo tiene en potencia. ¿Sí me estoy explicando? Entonces dice, hijos ya mayores que han demandado a sus padres también, porque no los quieren seguir manteniendo. O sea, la contra, ¿no? Aquí padres que demandan a su hijo para que ya se vaya de su casa, pero también ha habido hijos que han demandado a sus padres para que los sigan manteniendo. Háganme ustedes el favor. Bueno, entonces sí nos queda claro lo que es un nini, ¿no? Yo creo que sí desde el principio. Bueno, vamos a darle uno más y vamos a ver aquí. ¿Qué nos dice la Biblia? Vamos a ver 3 enseñanzas. Y en la tercera vamos a ver varias subenseñanzas. También en estas, pero en la tercera va a haber más consejo bíblico ahí. Entonces, la Biblia nos da un principio básico que tendríamos que enseñarles a nuestros hijos desde pequeños. Y aquí me gustó ponerlo en la versión Dios habla hoy. ¿Cómo es que dice el versículo? Allí en 2 Tesalonicenses. Léanlo, por favor. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no quiera trabajar, que tampoco coma. Fíjense, qué tremendo, y por eso lo subrayé. ¿Esto es una qué? Regla. ¿Y para qué sirven las reglas? Son una norma, y nosotros decimos siempre que la Biblia, y lo decimos, pero a veces no lo hacemos, decimos que la Biblia es nuestra norma de fe y de ¿qué? De conducta. Entonces, la Biblia me está enseñando a mí, y que yo le enseñe a mis hijos, que el que no trabaja, ¿no qué? Ese es un principio, esa es una regla. Entonces, nosotros vamos a darle uno más aquí. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos a ganarse ¿qué? Ahora, sí es cierto, nuestra Constitución dice que nosotros como padres estamos obligados a tenerles un sustento a nuestros hijos, a darles estudio, pero yo creo que nuestra Constitución en ese sentido se ha quedado corta, porque también debería de hablar de deberes que tienen los hijos. Y sin embargo, por eso muchas veces los hijos nos dicen, pues es que esto debe mantenerme. Pues sí, pero desde chicos tenemos que enseñarles que no, ya vimos hace 15 días, no son reyes, no son príncipes, tampoco deben ser unos zánganos, deben aprender a ganarse lo que se llevan a la boca. Entonces, esta es la primera cosa. Vamos a darle uno más acá y vamos a ver, hermanos, fíjense aquí lo que dice esa parte. Proverbios 22:6, ayúdenme a leerlo. Un proverbio que yo digo que pues ha sido muy predicado, pero poco practicado. ¿Cómo dice? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Fíjense bien, tiene 2 acepciones, 2 maneras de interpretar este versículo. Uno, claro, instruye al niño en el camino de ¿quién? Hay que instruirlos desde pequeños, ¿no? Entonces yo de alguna manera iba a decir, bueno, no solamente son ninis, sino son, ¿cómo diría? 3 veces. Ninis, ¿cómo sería? No está difícil, ¿no? Ninis, o no sé cómo se diría. Porque a veces ni tampoco glorifican a Dios, ni trabajan, ni estudian, ni glorifican a Dios. Porque desde chicos no se les enseñó el camino de Dios. O se les enseñó de una manera torcida, se les enseñó de una manera incongruente. Yo me quedo acostado acá en la casa, no te preocupes, tú ve a adorar al Señor. Hay una incongruencia, no se les enseñó el camino. Pero la segunda acepción o la segunda manera de interpretar esto es: instruye al niño en su camino, en el camino del niño. ¿Cuándo es que se le instruye? En los primeros años de su vida. Porque si, lo que aprenden, por eso dice ahí. Y aún cuando fuera viejo, ¿qué? Porque lo aprendió de pequeño. Si tú a un niño desde chiquito le enseñas a que trabaje, a que se gane en su nivel, claro, no estoy hablando aquí tampoco de lo que hacen allá en China y en otros países que explotan a los niños. ¿Y para qué vamos lejos? También aquí en nuestro país hay niños que son explotados. No estoy hablando de eso. Estamos hablando de a su nivel que puedan ponerlos a trabajar en algo a los niños. Ahorita vamos a ver eso. Vamos a darle uno más acá entonces. Esa es la primera cosa, ¿no?
Entonces, hay que ponerlos a colaborar en la casa a su nivel, lo que yo les decía, ¿no? ¿Sí se acuerdan que les decía hace 15 días que allá en el colegio donde iban mis hijas había una familia que llevaba a sus hijitos y era la muchacha de servicio quien les cargaba las mochilas? Vivían como a 3 cuadras y pobrecita iba con las 3 mochilas porque eran 3 chamaquitos. Allí iba con las 3 mochilas y yo digo, bueno, está bien, porque sí, a veces las mochilas pesan mucho, pero yo digo, bueno, ¿no sería correcto hacerles unas mochilitas pequeñas como a su tamaño y enseñarles que quién debe cargar esa mochila? Ellos deben cargar la mochila porque es de ellos. Miren, yo pongo aquí, cuando son niños, yo les decía que esto es muy importante porque no le va a pasar nada a tu niño si le dices desde pequeño, incluso a los varones, no importa, eso no importa. Ven, miren, siéntense aquí, ayúdenme, vamos a separar los chícharos, los frijoles, vamos a cortar ejotes, no sé, un cuchillo que no esté filoso, a su nivel. Los niños pueden trabajar haciendo su habitación, limpiando su habitación, a su nivel. A lo mejor no la van a dejar completamente limpia, pero tienen que hacerlo. Cuando son adolescentes, ¿verdad? Que trabajen en vacaciones, que vengan algo fuera de casa. Aquí yo he visto, ¿verdad?, que la gente tiene muchas frutas, peras, no sé cuántas frutas. Pues que saquen su puestecito, los angelitos, a ganarse algo. ¿Sí me estoy explicando? Los jóvenes, que ya se provean ellos de algunas cosas e incluso que aporten algo. Miren esta imagen que pongo acá, no sé si la ven, no sé, sí la ven, ¿verdad? O sea, es un señor ya grande, de la tercera edad, y va con su hijo con el mandado, pero yo espero que no sea como le hacen ahora, ¿verdad? Que solamente cuando ya le dieron lo de su... y acompañan al viejito, pero para bajarle, ¿verdad? Ahora también los jóvenes ya reciben sus becas. Ellos pueden comprar sus propias cosas e incluso aportar algo en el hogar. Enseñarles, oye, por lo menos tú pon el papel, ¿no?, que gastamos, o los jabones, no sé, algo. Porque eso es educación, hermanos. Y la palabra de Dios nos invita a educar a nuestros hijos desde pequeños. Desde pequeños. Bueno, ese es el primer punto. Vamos a ver ahora el segundo punto, que es, ¿qué, hermanos? Enseñarles algunas disciplinas en la escuela, ahorita vamos a ver por qué. Ayúdenme a leer esta parte. Primer libro de Samuel 16:23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Qué actividad le pusieron a David? No, yo creo que fue su padre, no creo que él fue solo, porque un arpa era un instrumento musical que costaba, y yo creo que llegó a las manos de David por parte de su familia, de parte de su padre. Entonces David aprendió en su niñez a tocar ¿qué? Miren, dale nomás ahí. Fíjense, a David se le conoció, yo lo he mencionado varias veces, como el dulce cantor de Israel. Compuso varios salmos, y más adelante, si ustedes se dan cuenta, ahorita estamos leyendo allí en Crónicas, ¿qué hizo David? David instituyó todo el sistema litúrgico, todo el sistema musical con el cual se alababa a Dios. Él puso cantores, puso aquí quiénes iban a hacer tal cosa, qué instrumentos iban a tocar. ¿Por qué hizo eso David? Porque él tenía que desde chiquito un conocimiento que... Ahora, eso le sirvió también porque en el versículo que leímos nos dice que él tocaba ¿fue el músico de quién? Del rey Saúl. Entonces, hermanos, yo creo que es bien importante que nuestros hijos aprendan alguna disciplina que les pueda servir de grandes y les ayude en su formación. Vamos a darle acá nomás y vamos a ver esto, ¿no? Que aprendan diversas disciplinas como música, oratoria, idiomas. Aquí yo nada más pongo algún ejemplo, aunque no les guste. Si tú le preguntas a tu hijo, oye, ¿tú qué quieres? ¿Qué te va a decir? No quiere nada. A lo mejor es raro el que te diga, pero no quiere. Entonces tienen que ser actividades que son casi impuestas. A lo mejor si tú le puedes decir, mira, escoge entre oratoria y taekwondo. Y dice Samuel, yo escogí taekwondo, ¿no? Y él escogió. ¿Sí me explico? Porque, hermanos, la contra sería
¿Qué es lo que están ahora los hijos? ¿Qué se les pone ahora? Y eso no les va a redituar nada. Entonces, tenemos que buscar que nuestros hijos de alguna manera estén tomando este tipo de actividades. Ya tenemos allí la familia. Miren, ahorita lo vamos a ver. David no solamente tocaba el arpa, pero era una actividad extramuros, vamos a llamarle así, extracurricular, vamos a llamarle así. Vamos a darle nomás acá. Miren, este segundo punto fue cortito. El tercero, aquí sí nos vamos a tardar un poquito más. ¿Cómo dice allá arriba el tercer punto? El trabajo que hacen de niños los forman y preparan para cosas más grandes. Esto es bien importante porque el trabajo en los niños a su nivel, vuelvo a repetir, sin caer en una explotación y nada de esto, porque a veces también hay familias que les dejan responsabilidades a los hijos que no les corresponden. Por ejemplo, aquellos que tienen muchos hijos y luego a los chiquitos se los dejan a la más grandecita o al más grandecito. No estamos hablando de eso. Fíjense cómo dice ahí 1 Samuel 16:11, y aquí nos vamos a ir en varias partes. ¿Cómo dice ahí? Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Este fue el versículo que leímos hace rato como lectura congregacional, solo un versículo, que a lo mejor cuando lo leímos, ¿qué tiene que ver esto? Fíjense lo que está diciendo ahí. David, ¿qué número de hermano era? El menor, el último. ¿Y qué pasa a veces en las familias con el más chico? Es el más consentido, al que ya no le tocó sufrir. El Benjamín, el Socoyotito. Pero aquí fíjense, queda uno el menor que estaba de consentido. ¿Qué estaba haciendo? Que apacienta las ovejas. Ellos se dedicaban, la familia se dedicaba a tener ovejas, eran una familia, ese era su oficio, y él ayudaba en el oficio. Era pastor de ovejas, aún desde pequeñito, ¿no? Vamos a darle uno más aquí, hermano. Miren, más o menos, por la palabra que se usa ahí para muchacho, o para referirse para David, tendría entre 10 y 15 años, no se sabe la edad exacta, pero sí se sabe más o menos que era entre 10 y 15 años, cuando él era pastor de ovejas. Y ayudaba, ya lo digo, al negocio familiar. ¿Se acuerdan ustedes cuando en el Nuevo Testamento se decía de Jesús? Ahí va el hijo del carpintero. ¿Por qué se decía el hijo del carpintero? Porque era el oficio que tenía su papá, era el oficio familiar, y acuérdense que ese se pasaba de generación en generación. Entonces Jesús fue también carpintero. Se le enseñó el oficio desde pequeño para que él fuera también una persona trabajadora. ¿Sí? Entonces los rabinos decían, fíjense, que si un hombre no enseñaba a su hijo un oficio, lo estaba enseñando a ser un delincuente. Mamás, cuidado. Mijito, no hagas nada, papacito. Yo conocí una familia que decía, tenían varias hijas, puras hijas. Y esta persona dijo: mis hijas no las voy a enseñar a que hagan nada de la casa ni nada, porque ellas cuando se casen se van a casar con un hombre que las mantenga y que les ponga servidumbre. Pues no fue así. Y después tuvieron que aprender a golpes, no a los golpes que le dieran los maridos, ¿no? Sino a golpes por la cuestión de que tuvieron que aprender a cocinar, ¿verdad? En ese momento, y hacer las tareas que no aprendieron en su casa. Imagínense qué mentalidad, ¿no? Pero hay mucho esa mentalidad ahora, que mis hijitos no hagan nada, que mis hijitas no hagan nada. Vamos a darle aquí uno más y vamos a ver varias cosas. Fíjense lo que dice ahí, ¿qué aprendió David? ¿El trabajo le hizo qué? Miren lo que dice 1 Samuel 17:19. Mientras tanto, Saúl y su ejército luchaban contra los filisteos en el valle de Gela. David se levantó muy temprano, dejó las ovejas al cuidado de otro y fue a cumplir con el encargo de su padre Eliezer. Fíjense qué edad les dije que tenía. A esa edad no hay mucha responsabilidad.
Es la adolescencia, la preadolescencia y la adolescencia. A esa edad todo les vale. Pero David, por su formación, aquí su padre, acuérdense, Israel estaba en guerra, y entonces David tenía hermanos mayores. Aquí para ir a la guerra no era a los 18 años, en el pueblo de Israel era a los 20 años. Por eso sabemos que David era menor, porque no estaba en el ejército. Sus hermanos sí estaban en el ejército. Entonces su papá le dice: mira, llévale estos quesos, estos panes a tus hermanos, ve allá al frente de guerra y avísame cómo están tus hermanos. Acuérdense que no había internet, ni WhatsApp, ni Twitter, nada de eso, ¿verdad? Entonces él tenía que ir a ver cómo estaban sus hermanos. ¿Y qué hizo David? Fíjense bien, qué tremendo, porque David no dejó a las ovejas, ¿qué? ¿Qué hizo David? Y eso me habla ya de que tenía una responsabilidad. Yo me acuerdo, yo ya les comenté que yo comencé a trabajar a los 13 años en una empresa, en un lugar, pero antes mi mamá, yo iba en la secundaria en la tarde y mi hermana iba en la mañana. Entonces mi mamá nos dejaba labores y a mí me tocaba dejar todo el quehacer todos los días y dejar listo digamos que los comestibles, los víveres, para que mi hermana llegara en la tarde y ella los preparara. Esa era mi labor, esa era mi responsabilidad. Ay, pobre de mí si no la tenía. ¿A quién lo ayudó también? ¿El trabajo lo hizo qué? Miren, vamos a 1 libro de Samuel 17 y busquen ustedes el versículo 26. Porque el que no trabaja, que no come. Entonces hagan algo. Versículo 26. Ese no está aquí y no lo vamos a buscar. Ustedes lo van a buscar. 1 Samuel 17, 26. ¿Cómo dice? No podrás ir contra aquel filisteo para pelear con él. El 26, hermanos. Este está ahí, 1 Samuel 17, 33. Ahí está. Ese no. Busquen el 26. ¿Cómo dice? No les entendí nada, pero yo les creo. A ver, hermano, mejor que nada más léalo usted. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo? Y quitaré el hombro circunciso para que provoque a los que escucharon, a los escuadrones de Dios viviente. ¿Qué estaba haciendo David ahí? ¿Cuántos años tenía David? Y él ve cómo el filisteo ese, Goliat, estaba insultando al pueblo y dice: ¿quién es este incircunciso? ¿Quién es este perro que viene y reta a los escuadrones? Dice un chamaco. Ahora sí, 1 de Samuel 17:33, ¿cómo dice? No podrás subir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y el hombre de guerra desde su juventud. Aquí Saúl le dice: no, tú no vas a poder ir a pelear con él, pero le está diciendo eso porque David dijo: yo mero voy, yo me aviento a pelear con este. ¿Por qué creen ustedes que David era tan valiente, tan arrojado? Se estaba formando su ¿qué? Hoy los niños, precisamente es eso, no quieren salir de su casa, tienen miedo a todo. Oye, te pongo negocio. Ay, no, es que me da pena, mire, no, yo. No tienen carácter. No tienen carácter. Entonces, el trabajar les va a ayudar a tus hijos a formar el carácter. Que tú les pongas a hacer algo, les va a formar el carácter. Ahora, yo agradezco infinitamente a mi madre, que me enseñó a guisar, que me enseñó a planchar, que me enseñó a lavar, que me enseñó a hacer todas las cosas que hace una mujer. No tuve mi padre, no me enseñaron a hacer cosas de hombre, pero gracias a Dios, porque eso no me ha estorbado, nunca me ha estorbado. Jamás me ha estorbado. Y que tú les enseñes a tus hijos, ya vimos, que aprendan el piano, que aprendan, no sé, oratoria, que aprendan inglés, no les va a estorbar, jamás les va a estorbar.
Al contrario, va a formar su carácter, porque precisamente son disciplinas, y va a formar su carácter en ellos, y no van a ser gente pusilánime, timoratos, como hay muchos ahora. Vamos a darle uno más. Bueno, regrésate, perdón. Es que aquí, la imagen, miren, ¿sí ven la imagen? Yo me acuerdo que una vez allí en la iglesia donde estuve en Xochimilco, un joven predicó acerca de esto, y este joven que predicó hizo uno de más o menos de 3 metros, hizo un muñecote y lo puso ahí. Se veía bien impresionante, así bien real, ¿no? Como del tamaño así. Oh, caray. Bueno, imagínense. Y él tenía ahí 15, 16 por ahí más o menos. Bueno, vamos a darle oración nomás. Pero tenía carácter. También el trabajo le dio, ¿qué? Armas que no te van a dar los videojuegos. Los videojuegos te dan armas, pero nomás para el ratito, para el juego, ¿verdad? Tengo 2 navecitas, tengo energía, no sé. Yo estoy hablando ya de la prehistoria de los juegos, no sé ahora ni cómo sean los juegos. Fíjense, como primero Samuel 17, 34 al 36, ¿cómo dice? Su siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería, y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la entrada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo circunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. 15, 16 años, chamacos que ven una araña. ¡Ay, papá! ¡Ven a matarla! Niños. Fíjense, yo les comentaba que cuando trabajé en el circo, yo tenía fotos con muchos animales, y entre ellos había un oso. Y entonces, un oso levantado mide más de 3 metros. Tremendos. Claro, y más pequeñitos, ¿no? Pero por eso cuando ve al gigante, a mí me hace lo que el viento aparece, me hace los mandados, porque yo ya pude con un ¿qué? Tenía 15, 16, 10, 12, cuando él se empezó a enfrentar a quiénes. ¿Les va a afectar o les va a ayudar? Bueno, a muchos pues no tenemos la oportunidad. Algunos aquí todavía es una zona semi-rural, y a veces hay la oportunidad pues, que se vaya al campo, que sepa lo que es trabajar en el campo. Pero aquí también podemos hablar de que a veces no necesariamente tiene que pasar esto, pero puede ser en casa, puede ser ayudar en algo, ¿sí me explico? Entonces, él ya estaba listo para enfrentarse a los problemas de la vida, ¿qué? A las batallas, la vida real. Porque la vida es real, hermanos. Los hijos ahora, es que yo voy a ser jefe, es que yo voy a... Pues sí, a lo mejor sí, pero gánatelo porque la vida es real. A mis hijas dicen, pero es que la maestra fulanita de tal no me cae bien. Aunque no te caiga bien, haz sus tareas, redobla esfuerzos, porque la vida así es. Vas a llegar a un trabajo y los jefes, ¿son buena gente los jefes? Algunos. Pero cuando te enfrentas a la vida real, todos los días tienes que salir a ganarte la chuleta. Eso es lo real, hay problemas reales todos los días. Y eso es lo que hay que enseñarles a los hijos a su nivel, que todos los días hay que resolver conflictos y problemas. Allí en la escuela nos quedaron mis hijas, yo agradezco mucho porque la directora nos decía, no me acuerdo qué dato, cuando entraban a segundo, en segundo año, nos decía, en segundo ya ustedes no les deben ayudar para nada en las tareas, para nada. Deben ser solo monitores. Ellos desde segundo año deben hacer todas sus tareas, todo. Pero hay mamás que todavía van en secundaria y le están haciendo la tarea al hijo. Pues, imagínense, ¿no? Vamos a darle uno más acá. Fíjense, a manera de conclusión, porque todavía falta algo, fíjense aquí. David no fue un nini, claro, no se usaba ese término, pero hoy sí lo podemos poner. David no fue un nini porque desde chico, supo qué.
como ya vimos, en cada etapa a su nivel hay que enseñarles a los hijos. Gánate tu tapo. Hoy la psicología moderna, yo lo he mencionado un chorro de veces, a lo mejor hasta caigo mal, pero nos ha hecho mucho daño porque nos ha dicho, por ejemplo en esta parte, que los niños no deben trabajar. Y la Constitución los defiende. Sí les conté, ¿verdad? Que una vez un sobrino que ahorita ya está grande, este sobrino es sobrino de mi esposa, es hijo de una de sus hermanas, él está ahora en el Navy, creo que está, sí, en la naval está viajando ahorita, pues como parte de la naval, pero cuando era chiquito, imagínense, le decían el avispa, más imagínense cómo era, tremendo. Y cuando estaba chiquitito, apenas estaba hablando, allá en Estados Unidos está prohibidísimo ponerle una mano encima a los chamacos. Aunque la Biblia diga y que le des con vara allá. Y entonces me acuerdo que nos platicaron esa anécdota, que iban en el carro y entonces algo iba haciendo y le dijeron, la mamá le dijo, a ver tú, Papo, le decían que estaba chiquito, a ver Papo, si te portas bien no te vamos a pegar. Y el niño chiquito le dice, police, police, police. Desde chiquito que le iba a hablar a la policía. Imagínense. Porque esa es la cultura, ¿no? Ahora, de protegerlos, de que nada les pase, de que yo, hermanos, vuelva a lo mismo. No estoy hablando de que golpees a tus hijos, de que seas violento, de que los pongas a trabajar para que te mantengan, no. Sino que hagan algo, me explico, que sepan que cuesta trabajo ganarse las cosas. Esta sociedad moderna está formando inútiles, buenos para nada, que a los 30, 40 todavía dependen de sus padres. ¡Qué tremendo! Cuando yo me casé, hermanos, cuando yo me casé con mi esposa, mi mamá me dijo, porque yo así como que le echaba el ojo, mi mamá vivía sola en su departamento y yo como que pensaba, ay, no, como que aquí está bueno venirme a vivir con mi mamá. Pero mi mamá me dijo, fíjense, y no era cristiana, me dijo, hijo, tuviste los pantalones para casarte, ahora ten los pantalones para sostenerla. Y entonces, pues ya desde ahí, ¿verdad? Tenemos que irnos formando. Por eso, hoy muchos hijos no tienen habilidades para el estudio. O mejor dicho aquí, bueno, aparte de que sí no tiene habilidades para muchas cosas, en esta parte, si tu hijo, escucha bien lo que te voy a decir, no tiene habilidades para el estudio, mucha gente dice, bueno, pues es que mi hijo no le entra, es bien burro, no le entra al estudio. Y sí hay muchachos que no les entra al estudio. Pero entonces cometen el error de que se venga a la casa y como que se vuelve una costumbre, un hábito, que está en la casa y se levanta y ahí comienza el niño. No, mijito, no te entra al estudio. Está bien. Dedícate a un ¿qué? A un oficio. Allá en Xochimilco conocí a una persona, un muchacho que la mamá a fuerzas quería que estudiara y el chamaco reprobaba, ¿no? Y su abuelo del chamaco era, ¿cómo se llaman esos que hacen muebles? No carpinteros, los otros. Ándale, un ebanista. Era ebanista muy bueno el abuelo. Le enseñó el oficio. No, hombre, ese chamaco ahora, bueno, ya es un muchacho, hace cada mueble bien. Y tiene billete porque se dedicó a ese oficio. No le gustó la escuela, pero... Ahora, fíjense bien. Esta parte que quiero que veamos, yo lo saqué de internet. En algunas cosas no estoy de acuerdo y por eso no puse todas. Pero vamos a darle uno más, aquí. Y esta ahora sí la parte final. ¿Cómo hacer de tu hijo un criminal? Esto usted lo pueden encontrar en internet. Ahí viene completito. Esto no es mío, esto yo lo bajé de internet. Esta parte. Fíjense. ¿Cómo hacer de tu hijo un criminal? Dale ¿qué? Todo lo que te pida, dáselo. Y luego muchas mamás o papás dicen, bueno, ¿por qué mi hijo es así? Estoy pagando una cruz, Señor. Si yo te sirvo, Señor. Sí, pero nunca pusiste límites, nunca educaste a tu hijo y siempre le diste todo lo que te pidió, a tu nivel, ¿verdad? Y le diste todo. Reírse de todas sus groserías. Ay, míralo, qué bonito, dijo una mala palabra. Ay, qué lindo. Pues sí, cuando está chiquito, qué lindo, ¿no? Nunca le digas que lo que hace está mal. O sea, si está mal, no se lo digas. Porque la psicología moderna dice que lo vas a frustrar, lo vas a dañar, lo vas a traumar. Está mal, hermano.
Hace poquito conocí a una persona, a una persona hace poco, y me decía, sí, usted es el pastor Armando, y yo lo conozco, y me decía, ¿y de dónde me conoce? Pues es que escucho sus audios, y dice, aparte me dijeron que usted dice las cosas como van, y yo creo que eso es correcto, hermano. ¿Para qué vamos a andar con medias tintas, no creen? Entonces a los hijos que están mal hay que decirles que están mal. ¿Quieres que se haga un criminal tu hijo? Recoge todo lo que vaya dejando tirado. Ay, la pobre mamá, aquí está con un chamaco, y el otro, y recogiendo todo el mugrero. No, bien. Yo celebro que muchas veces en el departamento infantil a los niños, en las escuelas, ¿cómo les dicen? En las escuelas no salen si no recogen ¿qué? Todo el material. El material. Déjale ver y leer todo lo que quiera. Hace ratito vinieron unos hermanos de Xochimilco, que conozco hace muchos años, vinieron a tomar una consejería, porque pues trajeron a una mamá que apenas está conociendo al Señor, y entonces traían a un niño que ya es de 12 años creo, 11, 12 años tiene. Yo lo conocí. Es más, oramos porque la mamá ni podía tener hijos. Oramos por ese chamaquito. Ya venía ya más o menos grandecito. Ya estaba escuchando a la mamá, porque vino también mi yerno, vino a pastorearlo también, porque mi yerno fue, ¿cómo se llaman esos de los confidente en un campamento y conoció a los niños? Todos querían verlo. Entonces mi yerno le dice, ¿qué tienes teléfono? Le dice al niño, y la mamá le dice a la hermana, yo celebro eso. No, dice, mi hijo no va a tener celular hasta que vaya en secundaria. ¿Y eso? ¿Quién sabe? Porque ¿qué es lo más fácil? Que tus hijos vean y todo lo que quieran. ¿Quieres ser de un criminal? Padre y madre discutan delante de él. Y continúan, hay varias cosas que yo no estoy de acuerdo, por eso no las puse, pero si quieren buscarlo en internet. Pero si se dan cuenta que tiene que ver aquí con los ninis, aquí de estas, ¿cuáles tienen que ver con lo que hablamos aquí? ¿Cuáles? A ver, díganme ustedes cuáles. Y ya los dejo en paz, si no, no los dejo, Ahora, hermano, yo sé que cometemos errores. Yo he cometido errores de la crianza de mis hijas. Yo he cometido errores. ¿Cómo usted es pastor? Sí, precisamente porque yo les decía, 15 años estuve trabajando en una iglesia y descuidé a mi familia un montón por dedicarle al ministerio. Y no me arrepiento, ¿no? Bueno, sí me arrepiento de haber cometido esos errores, digo, no me arrepiento de haber trabajado para el Señor. Pero esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Y yo cometí errores en la crianza de mis hijas y cometí errores con mi familia. Pero tenemos un Dios que es un Dios de gracia, es un Dios de misericordia. Tenemos un Dios que nos da nuevas oportunidades. Así que, hermana, hermano, si tú tienes un hijo que quizá está apuntando para ser un nini, o ya los tienes, ya lo son. Yo decía esto, ¿se acuerdan que yo les decía que la palabra pecado, una de las excepciones de la palabra pecado es no dar en el blanco? Y la Biblia dice que los hijos son como saetas en manos del valiente. ¿Se acuerdan que ya vimos eso? Entonces, si mi hijo es una saeta en mis manos, ¿a dónde lo quiero llevar? A él, al blanco. Y cuando mi hijo no da en el blanco, ¿quién es el que más sufre? ¿Quiénes son los que más sufren? Cuando vemos a un hijo fracasado, yo creo que el que más sufre y llora y se arrepiente somos nosotros como padres. Y cuando ellos triunfan, y no solo en lo económico, porque hay gente que dice, no, mi hijo no es nini. No, pero pues tampoco lo hagas un magnate, tampoco que pueda su vida sea trabajo y trabajo y trabajo. También tienen que aprender a adorar al Señor. Es un equilibrio todo, hermanos. Pero si te has equivocado, Dios nos da oportunidades. A mí sí me gustaría, hermanos, cerremos nuestros ojos. Yo no voy a exhibir a nadie, yo no voy a pedir que pasen al frente, que se pongan de pie, cierren sus ojos. Dios sabe los errores que hemos cometido con nuestros hijos. Dios lo sabe. Y si tú has cometido errores, pídele perdón a Dios, pero no solo le pidas perdón. Dile que te dé una nueva oportunidad y empieza a cambiar. Empieza a aplicar estas cosas que tú aprendes en la Biblia. Hermanos, de nada sirve que nosotros tengamos la Escritura si no la ponemos en práctica.
Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre, tú conoces los errores que hemos cometido cuando hemos educado a nuestros hijos. O a veces no los hemos educado. A veces les hemos dado todo lo que anhelan, lo que desean sus ojos, y se los hemos arrimado, se los hemos dado, cuando eso no es correcto, Señor. A veces no les hemos enseñado desde pequeños que tienen que ayudar en la casa, que tienen que también pues ganarse un taco, porque tu palabra dice que el que no trabaja, que no coma, Señor. Ayúdanos a no ser tan laxos, tan blandos, a ser más estrictos, más duros en nuestra educación, porque es formativo, es parte de la disciplina. No a ser tiranos, no a ser violentos, pero sí a ser más disciplinados en nuestra educación, Señor, para con nuestros hijos. Si hay aquí algún nini, Señor, solo tú lo sabes, y lo pongo en tus manos para que también pueda